Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogenización de criterios de acción según algoritmos de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.
es bien complicado y no les van a hacer válido el banco de leche, aunque ustedes ya tienen. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Este es el sexto día de ciclo de capacitaciones organizado por el Departamento de Salud Reproductiva Estatal. El día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes: amenaza de aborto y manejo farmacológico de la pérdida gestacional temprana, además del diagnóstico y manejo de embarazo ectópico. Nuestra primera ponente es la doctora Daniela Estrada García. Ella es ginecóloga y obstetra por la UAP. Tiene un diplomado en colposcopía y tracto genital inferior por la UPAEP, endocrinología de la reproducción por la Universidad Technion Israel. Cuenta con más de 7 publicaciones y 2 trabajos pendientes de publicar. Y ha sido asistente de múltiples congresos a nivel internacional. Bienvenida, doctora. Gracias. Muy buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí participando en esta capacitación. Y bueno, ¿Se escucha? ¿no? Sí, la escuchamos, doctora. ¿Sí? Sí, me escucha. Bueno, muy bien. Bien, el día de hoy el tema que nos compete es amenaza de aborto y manejo de la pérdida gestacional temprana. Si bien este es un tema muy común, es un tema muy frecuente, lo vemos en los diferentes niveles de atención. Entonces voy a intentar abordarlo de una manera sencilla para que vayamos de la mano. Por definición, bueno, sabemos que la pérdida gestacional es aquella que se produce antes de las 12 semanas, ¿no? Es una patología muy frecuente, afecta entre el 10 y el 20% de todas las gestaciones. Incluso hay literatura que reporta hasta el 30%, y esto es independiente de la vía en cómo hayamos obtenido el embarazo, ya sea de forma espontánea o a través de alguna técnica de reproducción asistida. Entonces, ya de entrada esto es importante comentar a la paciente que una gran proporción de los embarazos se pueden llegar a perder independientemente de la causa. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Alteraciones cromosómicas, ¿no? Algunas causas maternas, alteraciones en la cavidad uterina, pacientes con pólipos, pacientes con miomas muy grandes, ¿no? Eso también lo puede alterar. Enfermedades autoinmunes siempre tenemos que descartar, y muchas veces no tenemos idea de esto ni la paciente hasta que cursa con un episodio de estos, ¿no? Es menos frecuente, si bien sabemos, cuando ya evidenciamos un embrioncito que tiene frecuencia cardíaca fetal, pero aún así esto puede deberse a diferentes situaciones y diferentes causas. Ahora, a muy grandes rasgos, no me quiero meter demasiado en definiciones, pero de acuerdo a la nomenclatura, tenemos pérdida preimplantacional, o lo que llamamos nosotros también embarazo bioquímico, es decir, es una paciente que está buscando embarazo y antes de las 5 semanas tiene una mala progresión de la fracción beta, ¿no? De las determinaciones que bien sabemos que tenemos que estarlas doblando cada 48 horas, y que además pues no vemos evidencia de ningún saco gestacional, ¿no? Simplemente tal vez un poquito de engrosamiento endometrial y ya, embarazo bioquímico. Embarazo anembriónico, cuando la pérdida que se produce entre las 5 y 5.6 semanas, con evidencia de saco gestacional, pero sin embrión ecográficamente visible. Una pérdida embrionaria, aquellas que se producen entre las 6 a las 9.6 semanas, ya que tenemos un embrión visible, sin actividad cardíaca y con una longitud inferior a los 30 milímetros. Una pérdida fetal precoz entre las 10 y las 12 semanas, pérdida gestacional en segundo trimestre, entre las 12 y las 21.6, y a partir de ahí podemos incorporar aborto incompleto, es decir, una paciente que ya sabía o que no sabía que estaba embarazada, pero que de repente expulsó cierto material, ¿no? Y tenemos un grosor endometrial superior a los 15 milímetros, hay alguna evidencia de tejido heterogéneo, ¿no? Una pérdida completa
un endometrio menor de 15 milímetros y que se vea una línea más o un contenido más homogéneo, ¿no? Gestaciones de localización inciertas, pacientes que tenemos acción beta positiva, ¿no? Pero no vemos todavía ningún dato, permítame tantito, ningún dato específico acerca de la gestación. Bien. Bien, continuando con el tema. Ahora, en cuanto al diagnóstico, bueno, pues sabemos características clínicas. Es una paciente que puede saberse o no embarazada, que tiene metrorragia, es decir, que tiene sangrado vaginal en moderada cantidad, que no está asociado a su ciclo, ¿no? Que tenemos una atracción beta positiva o, en el mejor de los casos, un ultrasonido donde evidenciaba un saco gestacional, ¿no? Y por alguna situación empieza con cólico, empieza con dolor, o incluso nada más con sangrado, ¿no? Hay ciertos criterios que son sugestivos, pero obviamente no diagnósticos, de una pérdida gestacional precoz, ¿no? Una longitud menor de 7 milímetros sin actividad cardíaca, un diámetro del saco entre 16 y 25 sin evidencia de embrión, ausencia de embrión con actividad cardíaca entre 7 y 13 días después de la ecografía, ¿no? Ausencia de embrión con actividad cardíaca entre 7 y 10 días después de la ecografía, ausencia de embrión mayor de 6 semanas, un amnios vacíos, una vesícula vitelina elongada, un saco gestacional pequeño, frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos o presencia de hematoma subcorial masiva. Me están comentando que me detenga aquí. Me parece que hay algún problema técnico. Y Sí, ahorita doctora, vamos es a que continuar. la pantalla se ve un poquito, bueno, muy borrosa. Se ve muy Y el borrosa. audio también se corta. Ok. Me parece que ya está mejor. A ver, ¿ya se ve un poquito mejor, doctora? Sí, se ve muy bien. Nada más esperamos su audio, doctora, porque también estaba un poco entrecortado, pero también la escuché ya mucho mejor. Ok. Bueno, entonces voy a continuar y si hay algún inconveniente me avisa, me voy deteniendo, ¿vale? Sí, doctora, ya parece que todo está bien. Muchas gracias. Bien. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de pérdida gestacional, mientras utilizamos el ultrasonido, ¿no? Una longitud mayor de 7 milímetros sin actividad cardíaca, ausencia de embrión, con una diferencia de 2 semanas, ¿no? De cuando lo vimos ya como saco gestacional a cuando esperamos que ya tenga frecuencia cardíaca fetal, ausencia de embrión, ¿no? Después de 11 días después de que vimos la ecografía, y un diámetro medio de saco gestacional mayor de 25 milímetros sin embrión, ¿no? Entonces, todo esto obviamente ya nos va sumando datos que podría tratarse de una pérdida gestacional precoz. Bien. Acerca del manejo, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente que, como decíamos, ya tiene metrorragia, tiene un poquito de cólico, sangrado puede ser regular, ¿no? Y ya tiene un cuadro específico de amenaza de pérdida gestacional, un cuadro de una amenaza de aborto,
Se recomienda obviamente que evite el ejercicio intenso, no hay que tener vida sexual. Obviamente la queremos en reposo, pero no en reposo absoluto, porque no hemos visto una evidencia de que esto pueda mejorar mucho el pronóstico, ¿no? Ahora, aquí viene una parte en la que es un poquito contradictorio, porque se nos ha dicho que la progesterona es realmente de muy fácil utilización, es realmente pues no muy caro, es accesible para la paciente, pero ¿qué nos dice la evidencia? Pues que en pacientes con antecedentes de una o más pérdidas, existen estudios en donde se ha demostrado que el tratamiento con la progesterona 400 miligramos repartido cada 12 horas, hasta la semana 16 le puede beneficiar bastante, ¿no? Porque suena un poquito contradictorio porque sabemos que después de la semana 7 tiene esta formación, que es el cuerpo lúteo, que se va a encargar de producir progesterona. Sin embargo, hay pacientes que tienen deficiencia de este cuerpo lúteo y entonces por eso se pueden ver beneficiados. ¿Se le puede dar el siguiente? Bien. Ahora, cuando se cumplen los criterios diagnósticos, tenemos tres opciones disponibles, terapéuticas disponibles. Una conducta expectante. Esto va a depender mucho de acuerdo a los síntomas de la paciente. Un tratamiento médico ambulatorio y tratamiento quirúrgico. ¿Le pueden dar el siguiente, por favor? Perdón, doctora, otra vez el audio. El Se audio escucha como está muy bien. entrecortado. Bien. Acerca de, por ejemplo, una paciente que sabemos que es RH negativo, ¿no? Está indicada la gamma-globulina anti-D. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente no sabe qué tipo ni de qué grupo es, ¿no? Ha tenido muy o escaso control prenatal y muchas veces esta es la causa. Entonces también siempre pedir estudios de laboratorios básicos para tener o sospechar en dónde está el problema aquí. ¿Le pueden dar siguiente? Bien, acerca de la conducta expectante, consiste en esperar la resolución espontánea del proceso, que la verdad, lo sabemos, tiene muy poca efectividad, ¿no? No hay un límite establecido, es decir, son pacientes que por alguna situación tienen difícil acceso a la atención, que tengan difícil acceso a la atención médica y que por esto podríamos intentar una conducta expectante. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento médico ambulatorio, hay que, una vez que ya tenemos establecido que la paciente tuvo una pérdida, ya por ultrasonido ya tenemos ya la evidencia, las alteraciones en el cuello, es decir, la clínica y la parte de los estudios, ¿no? Nos confirman esto, pues podemos intentarle a la paciente dar alguna pauta farmacológica de las que ya sabemos y conocemos, ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de esto, para intentar vaciar, o lo que queremos es que no queden restos en la cavidad, ¿sale? Obviamente está recomendado en casos de pérdidas preembrionarias o embrionarias, unas longitudes menores de 31 milímetros, es decir, 10 semanas como máximo, altamente recomendable en pacientes con útero miomatoso o con cicatriz de cesárea o miomectomías previas. ¿Por qué? Porque esto nos va a disminuir los riesgos que podríamos tener en un tratamiento quirúrgico. Ahora, existen varias pautas, ¿no? La eficacia global va entre el 80 y el 90%, y obviamente pues, nos basamos de la mifepristona y el misoprostol. Siguiente, por favor. Bien, acerca del régimen, ¿qué nos dicen? A partir del 2017 tenemos esta guía maravillosa de la FIGO, en donde nos pueden plantear diferentes pautas de tratamiento dependiendo las semanas de gestación, ¿no? Por ejemplo, administrar 800 microgramos, administrar 200 microgramos, ¿no? Cada 3 horas, de forma que también podamos nosotros ir vigilando a la paciente. Ojo, todo esto hay dos interpretaciones. La mayoría de las escuelas, en algunos otros países, estas pautas son recomendadas, ¿no? Bajo vigilancia, es decir, no específicamente con la paciente hospitalizada, pero sí son pacientes que tengan fácil acceso, que puedan regresar en caso de que tuvieran alguno de los efectos que puede llegar a tener, que ahorita les voy a comentar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues muchas veces le damos la primera dosis, la mandamos a casa y la citamos nuevamente. ¿Por qué? Porque siempre existe el riesgo de que la paciente
no regrese, de que la paciente por alguna situación no le dé continuidad al tratamiento y esto la ponga en riesgo posteriormente. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Va. La opción alternativa por el tipo de administración, pues sabemos que es vía bucal en los carrillos, lo que le llamamos los carrillos, ¿no? Pero hay que 30 minutos antes de su deglución, es decir, se tiene que deshacer y después va a empezar a tener cierto efecto. Esta administración, ojo, ocasiona efectos secundarios también sistémicos. La pauta farmacológica con la mifepristona, ¿qué es lo que va a hacer la mifepristona? Lo que va a hacer es inhibir completamente este cuerpo lúteo que, es el, que está produciendo la progesterona. Y si le añadimos misoprostol, pues por un lado pues va a ocurrir la terminación efectiva del embarazo y la contracción uterina, y esto nos va a dar una evacuación muchísimo, una tasa de evacuación muchísimo más alta, ¿no? Obviamente en las primeras 48 horas, esto es bien importante para entender la farmacocinética del medicamento, del tratamiento, va a llegar a tener su pico máximo y después va a empezar a disminuir. Entonces, ojo, una paciente que a las 48 horas no haya tenido o no haya presentado cierto sangrado, ¿no? Es hasta cierto punto normal. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir, le tenemos que explicar que muchas veces esto se puede llegar a perpetuar hasta 2 semanas después. Siguiente, por favor. Bien, entonces en la pauta de tratamiento, ya decíamos, según la FIGO, está representada dependiendo la edad gestacional. Mifepristona si tenemos al alcance, ¿no? Y posteriormente paracetamol, hay que darle paracetamol y ibuprofeno porque la paciente debe de saber que sí va a tener cierto dolor cólico. Y el misoprostol lo podemos dar como 800 miligramos como dosis única, con repetición de la pauta analgésica cada 6 o 8 horas si el dolor persiste. Y esto es bien importante también, que sepa la paciente qué día la tenemos que ver. Es decir, no trata nada más darle el esquema y cualquier cosa ahí no se va a dar, no. La tenemos que citar para vigilarla, para ver que efectivamente haya arrojado todos los restos, que efectivamente no tenga ninguna otra contraindicación. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Lo que la paciente debe de saber, lo que la paciente debe esperar. Bueno, en primer lugar, hay que decirle que puede llegar a tener sangrado vaginal abundante, un dolor intenso como una dismenorrea, que aunque nunca pudo haber presentado antes, ¿no? Es decir, hay que prepararle y decirle, por eso también el manejo analgésico es súper importante. Puede llegar a tener fiebre y debilidad. La fiebre, decíamos que sobre todo es para las administraciones bucales, cuando lo colocamos en los carrillos, pueden llegar a tener más manifestaciones sistémicas. Hay pacientes que cursan con diarrea, episodios de diarrea, ¿no? Todos los síntomas gastrointestinales. Hay pacientes que tienen mucha sensibilidad y pues también la fiebre. Se ha reportado en casos raros exantema en las palmas, ¿no? Y obviamente no está exenta la paciente de que pueda ocurrir una infección durante este tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, pues hay algunas, por ejemplo, si es una paciente que ya tiene un embarazo es pues, un poquito más de más semanas de evolución, ¿no? La tenemos que sí o sí vigilar, es decir, no lo podemos dar un tratamiento ambulatorio, pero algo que es importante es, no está contraindicado en caso de disfunciones tiroideas, por ejemplo, pacientes diabéticas, embarazo múltiple, pacientes con obesidad, pacientes con tabaquismo. No es el mejor escenario, pero no está contraindicado. Y como les decía, el seguimiento es súper importante entre 7 y 10 días después de eso. Si en este momento no se ha producido la expulsión o si la paciente nos refiere que ha tenido un sangrado no muy abundante, sí o sí la tenemos que ver, sí o sí la tenemos que citar nuevamente para ver cómo va esa evidencia, esos restos o ese endometrio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si este tratamiento no fue exitoso? Es decir, ¿qué tiempo podemos esperar, no? La literatura es muy variable, pero lo recomendable es máximo 7-10 días. 7-10 días, si la paciente no expulsó realmente mucho material, no tuvo mucho sangrado, etcétera, la citamos y ella puede escoger si, según la guía, ella puede escoger si puede intentar otra vez un tratamiento médico o irnos a un tratamiento quirúrgico. Obviamente que es lo mejor que le podemos nosotros asesorar en ese momento, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y de ahí el que pedimos de forma como tratamiento electivo, ¿no? De elección,
es una evacuación uterina a través de una MEU, ¿no? Ya sabemos que no hay, a veces en todos los lugares está disponible, pero si no, con un legrado curetaje igual nos puede ayudar. Hay algunas pacientes en las que por alguna situación no tienen condiciones como para intentarles un tratamiento médico, entonces nos podemos ir directo a un tratamiento quirúrgico y vamos a necesitar de cierta preparación cervical. Para eso también nos ayuda el misoprostol, ¿sale? Entonces, obviamente, en pacientes que vamos a requerir un tratamiento quirúrgico, pacientes con un sangrado excesivo, ¿no? Que generalmente nos habla de un embarazo mayor, evidencia o alta sospecha de infección, pacientes que hay que prepararlas primero con antibiótico para mejorarles las condiciones y obviamente con tratamiento antibiótico endovenoso. Sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional, claro, ahí sí o sí, de preferencia queremos utilizar una MEU. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a una paciente así y no tenemos más que una Alegra y realmente es un poquito más costoso, nos lleva muchísimo más tiempo, pero la idea es la misma, es evacuar todo el material. Y obviamente pérdidas entre 10 y 12 semanas, tenemos que esperar a que la paciente expulse. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre la semana 11 y la semana 12 el producto ya está formado con tejido óseo y es muchísimo más riesgoso también intentar hacer una evacuación cuando el producto ya está formado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hay del aborto séptico? Si bien sabemos que es el súper temido, ¿no? Muchas veces la paciente pues apenas si nos da información y no sabe si hecho última regla y no sabe si expulsó o si tuvo su menstruación normal, etcétera. Aquí cuando tenemos duda, ¿no? Dar manejo antibiótico primero, preparar ese útero y en un segundo tiempo prepararnos para hacer una aspiración o un legrado, porque como sabemos tenemos un alto riesgo de perforación. Es más frecuente en mujeres con aborto inducido que espontáneo. ¿Por qué? Porque la paciente con aborto espontáneo va a llegar directo. La paciente con aborto inducido, por todo este tema de la mala información o que a veces desconoce muchas cosas, va a llegar después y eso aumenta su incidencia de infección. El comportamiento clínico es realmente muy rápido. Son pacientes que empiezan con malestar, con mal estado general, dolor, sangrado vaginal, que puede ser moderado o puede ser abundante, generalmente puede ser también fétido, ¿no? Entonces, obviamente son pacientes que requieren un manejo y una hospitalización, porque muchas de ellas va a estar hospitalizada mucho tiempo con nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en caso de esto, ¿no? De encontrarnos con un aborto séptico? Leucos mayor de 15.000, con una desviación a la izquierda, PCR, es decir, alteraciones ya no tanto clínicas, es decir, aparte de las clínicas, las alteraciones bioquímicas, ¿no? Y bueno, de etiología sabemos que hay una gran incidencia de infección por Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos también, o pocos gram positivos, infecciones múltiples por microorganismos anaerobios y hongos no son también infrecuentes, y obviamente también aquí está incluido el supertemido shock tóxico, que realmente la paciente tiene una evolución muy rápida y muy tórpida. Esto también lo tenemos que descartar y nos ayudan mucho los análisis de laboratorio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hay acerca de la pérdida gestacional recurrente? Ojo aquí, hace algunos años todavía a mí me tocó durante la formación que decíamos pérdida de más de 3 embarazos, ¿no? Entonces ya paciente que amerita, que ya está en protocolo de una pérdida gestacional recurrente, no. Ahorita son pérdida de 2 o más gestaciones menores de 10 semanas, ¿no? Confirmadas con fracción beta, con ultrasonido, etcétera, son pacientes que tenemos que sí o sí investigar. No es el tema de mi presentación, no es el tema de mi plática, pero también es importante que lo sepamos y que sea un diagnóstico también de descarte, ¿no? Dos pérdidas que incluyan como mínimo una pérdida gestacional intrauterina, ¿no? Obviamente excluyendo cualquier alteración cromosómica, las pérdidas con alteraciones efectivamente cromosómicas que sean confirmadas con biopsia curial, que realmente es un poquito más complicado, pero bueno, sería lo ideal que pudiéramos investigar esto, ¿no? O 3 pérdidas preclínicas, lo que ya les llamábamos en un principio, embarazos bioquímicos. Entonces, realmente, a grandes rasgos, este es el manejo que queremos darle a nuestros pacientes, pero si se fijan, todo lo que les he comentado apunta a el diagnóstico oportuno. Y es aquí en la parte en la que como clínicos nos enfrentamos a pacientes que no sabían que estaban embarazadas, que tienen vida sexual, que no tienen algún método confiable, ¿no? de protección o para no tener bebés.
y que por alguna situación la paciente no menstruó, ¿no? 4 o 6 semanas, después empieza con un poquito de sangrado, después otra vez, después ya tiene un poquito más de cólico. Eso también. Estoy por acá, ¿no? Sí. Y pues bueno, una disculpa por los inconvenientes técnicos que hemos estado teniendo. Me pasan la siguiente, porfis. Les agradezco mucho la invitación y también su atención. Y cualquier cosita estamos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, pero tenemos planeado hasta la 1 la siguiente ponencia. Entonces, esperaremos que el doctor esté listo para seguir con ella. Doctora, sí, tenemos una pregunta. No sé si nos podría apoyar. ¿Sí? Nos preguntan cuál analgesia recomienda en estos padecimientos. Si es una paciente, es una muy buena pregunta. Si es una paciente que va a tener un tratamiento ambulatorio, lo ideal es una pauta analgésica, ya sea ibuprofeno o paracetamol, ¿no? Cada 4 o 6 horas, porque definitivamente le va a doler a la paciente. Si es una paciente que ya tenemos hospitalizada, ¿no? Y que le vamos a repetir este tratamiento de igual forma, ¿no? Ahora, por otro lado, si es una paciente que le vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, lo ideal es o una sedación o un bloqueo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, ¿no? Obviamente una sedación es muchísimo más fácil y es muchísimo más rápido, pero si las condiciones cervicales lo permiten, ¿qué quiero decir con esto? Si el cuellito ya está abierto, si ya tenemos forma de entrar con los instrumentos, perfecto. Por otro lado, si la paciente tiene todavía un cuello resistente, ese cuello está todavía, le falta la dilatación correcta para introducir el instrumento, nos vamos a un bloqueo. ¿Por qué? Porque esto ayuda también a relajar y a poder nosotros intentar utilizar la cánula o inclusive la negra más pequeñita sin dañar también este complejo que es el complejo cervical. Entonces, realmente varía dependiendo del tratamiento que nosotros queramos dar. Perfecto. Me parece que es la única pregunta, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y una disculpa por los inconvenientes que tuvimos. Sí, doctora, no se preocupe. Suele pasar. Gracias. En este momento entonces vamos a esperar al doctor porque tenía planeado conectarse un poquito antes de la 1. Entonces yo creo que nos vamos a tomar unos 10 minutitos. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
Hola, doctor. Ya vi que ya está conectado. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Sí, bueno, el doctor Milton, que ya está con nosotros, nos va a dar diagnóstico y manejo de embarazo ectópico. Él es egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia realizada en el Hospital Ángeles. Médico adscrito y profesor adjunto de la Residencia de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer Puebla. Jefe de enseñanza e investigación en el Hospital de la Mujer del 2014 al 2015. Jefe de enseñanza e investigación en el Hospital UPAEP Cristus Murguenza de 2019 al 2022. Catedrático Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla del 2018 a la fecha. Y actualmente es médico adscrito y profesor adjunto de la Residencia de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Cholula. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuando guste puede comenzar. Sí, gracias. Les recuerdo que al final de estas capacitaciones vamos a realizar un repositorio de todo y les vamos a compartir las presentaciones de nuestros ponentes. Entonces, más adelante les presentaremos la presentación de la doctora. Listo. No sé si ya se ve la presentación. Sí, doctor, ya la vemos correctamente. Ok, perfecto. Bueno, ¿se escucha bien el audio? Sí, tenemos buen audio también. Ok. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos. Bueno, gracias a las autoridades por la invitación. Y pues obviamente aquí es importante el dar esta plática. Entiendo que es una capacitación principalmente dirigida para médicos de primer y segundo nivel de atención y pues obviamente son temas importantes que se tienen que tener bien presentes, obviamente con médicos que tienen atención inmediata con pacientes obstétricas. Entonces, a mí me hicieron el favor de invitarme a dar esta plática sobre diagnóstico y tratamiento de embarazo ectópico. Seguramente van a surgir algunas dudas o algunas preguntas sobre el tratamiento que lo vamos a ver prácticamente en la parte final del mismo y tendríamos que hacer una pequeña revisión antes del tema como tal de embarazo ectópico. Entonces, para iniciar, a ver, un segundo. Aquí está. Lo que tengo duda es, no sé, yo no puedo ver bien mi presentación. No sé si hay forma de... Nosotros sí la vemos bien, no sé el detalle. A ver, dame un segundo.
Listo, creo que está mejor. Ya, perdón. ¿Se escucha bien ya? Sí, sí, también. Listo, ok. Entonces, como introducción, es importante obviamente tomar en cuenta este tema, porque muchas veces cuando hablamos de embarazo ectópico, pues olvidamos un poquito que embarazo ectópico al final de cuentas es un tema de suma importancia cuando nos referimos a hemorragia obstétrica, ¿no? Y la hemorragia obstétrica, pues obviamente juega un papel muy importante en la incidencia de mortalidad, morbilidad e inclusive mortalidad materna. Entonces, como introducción hay que tomar en cuenta que a partir de 1992, la Organización Mundial de la Salud definió la mortalidad materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o durante los primeros 42 días después de la terminación del embarazo, esto independientemente de la duración. Entonces, muchas veces, como les comentaba, pues pensamos o que siempre nos viene a la mente cuando hablamos de hemorragia obstétrica o de muerte materna, pues lo más común es pensar una paciente que tiene una hemorragia posterior a un parto o una cesárea, ¿no? Y prácticamente olvidamos el detalle o el porcentaje de pacientes que también pueden presentar una hemorragia posterior a un aborto, posterior a un legrado, posterior a un embarazo molar, por ejemplo, o inclusive posterior a un embarazo ectópico. Afortunadamente, la incidencia pues sí, el porcentaje de hemorragia obstétrica o de muerte materna ha disminuido mucho a través del tiempo porque pues ha habido muchas mejoras en el diagnóstico e inclusive en el tratamiento oportuno de estas pacientes que tienen un embarazo ectópico. Entonces, aquí es importante que debemos de tomar en cuenta que el diagnóstico, aquí la clave del diagnóstico es que debe ser un diagnóstico temprano. Ahora fíjense, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, y eso ya lo sabemos todos, lo tenemos bien establecido, ¿no? Principales causas de muerte materna en México, pues como número uno tenemos la hemorragia obstétrica, y dentro de la hemorragia obstétrica indudablemente va a estar el embarazo ectópico, ¿no? Muchas veces, como les comentaba al principio, no nos viene mucho a la mente hablar de embarazo ectópico cuando hablamos de hemorragia obstétrica, pero bueno, a fin de cuentas, los que estamos en hospitales públicos nos toca todavía ver algunos casos complejos de pacientes que sufren hemorragias obstétricas secundarios a embarazos ectópicos. Afortunadamente, el tipo de población ha ido modificando ciertas características y cada vez va siendo más raro ver este tipo de pacientes con casos tan complejos. Ahora, un poco de historia. El embarazo ectópico se describió por primera vez en el siglo XI y hasta mediados del siglo XVIII era una afección generalmente fatal, ¿no? Y esto pues es muy lógico de entender o muy fácil de entender, ¿no? Habitualmente los diagnósticos eran tardíos, los tratamientos no eran oportunos y muchas veces los procedimientos quirúrgicos eran de cierta forma deficientes, por así decirlo, y tenemos perfectamente identificado que una atención no oportuna pues modifica mucho el pronóstico de nuestras pacientes. El índice de supervivencia a principios del siglo XIX ya era muy bajo, pues obviamente las técnicas fueron cambiando a través del tiempo. Y fíjense, la primera intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento de un embarazo ectópico se informó en la ciudad de Nueva York en 1759, ¿no? Y como les comentaba al inicio, pues la verdad es que en la actualidad es muy difícil o casi no pudiéramos imaginar una muerte materna secundaria a una hemorragia obstétrica por un embarazo ectópico, ¿no? Eso suele ser como casos muy aislados que logramos escuchar en la actualidad. Ahora, como definición que tenemos, un embarazo ectópico es una complicación en la que el blastocisto se implanta en un sitio fuera de la cavidad uterina. Y para fines prácticos, pues un embarazo ectópico va a ser estrictamente un embarazo extrauterino. Por eso es importante y va mucho de la mano el tema de control prenatal. Es importantísimo iniciar el control prenatal en etapas tempranas. ¿Qué dice la literatura? Que la etapa temprana o lo ideal es que la consulta sea preconcepcional y si no se pudiera, pues bueno, idealmente el control prenatal debería iniciarse en pacientes en primer trimestre. Y sabemos perfectamente que una paciente que inicia el control prenatal en primer trimestre, pues obviamente tenemos ya cierta ventaja sobre este embarazo. ¿Por qué? Porque está bien definido cuáles son los objetivos principales de tener un ultrasonido de primer trimestre, que prácticamente son tres cosas, ¿no? El saber la localización del embarazo, el saber el número de sacos o el número de embriones
y es el mejor estudio que nos ayuda para determinar edad gestacional y pues obviamente de forma secundaria también saber la vitalidad de nuestro embrión en este caso. Entonces, si un porcentaje altísimo de pacientes o de población se atienden en primer trimestre, llevan un adecuado control prenatal y tuviéramos en todas las pacientes un ultrasonido de primer trimestre, pues obviamente pudiéramos captar de forma temprana u oportuna muchísimos embarazos ectópicos y la historia pudiera ser diferente en estas pacientes hablando de morbilidad. Es la principal causa de morbilidad en el primer trimestre. Entonces, otra vez, como recordatorio, acuérdense cuáles son las causas más comunes de sangrado en primera mitad del embarazo. Es aborto, ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Y esto habitualmente se va a ver más en embarazos en las primeras 5 semanas de gestación. Obviamente esto no es una regla, es lo más común porque vamos a ver más adelante cuál es el sitio más común de implantación de un embarazo ectópico. Obviamente depende mucho las semanas de aparición o del cuadro clínico, exactamente dónde se vaya a implantar el embarazo extrauterino, que nos puede dar manifestaciones un poco más tardías. Afortunadamente, la mayor parte de los embarazos ectópicos se van a presentar en las primeras 5, entre la semana 5 y la semana 7, como máximo. Hay que tener bien definido esto. El embarazo ectópico es una emergencia médica y si no se trata adecuadamente puede poner en riesgo la vida de la mujer. Ahora, como patogenia, digo, tampoco nos vamos a meter en mucho detalle o mucho problema para que pueda ser una plática dinámica y práctica. Básicamente tenemos 2 tipos de pacientes, ¿no? La patogenia principal de un embarazo ectópico va a ser una salpinge que habitualmente va a estar dañada. Solamente son 2 conceptos básicos. Puede ser por obstrucción, que habitualmente puede ser por algún factor infeccioso, por ejemplo, y también puede ser pacientes que tengan algún daño en la motilidad tubárica, ¿no? Que esto va a provocar, obviamente, que haya un desplazamiento más lento. Inclusive hay cierta alteración en los cilios que tiene la salpinge. Y obviamente hay varios factores que pueden condicionar factores infecciosos como enfermedades pélvicas inflamatorias, cervicovaginitis de repetición, básicamente cualquier factor infeccioso que modifique la motilidad de la salpinge o inclusive alguna cirugía previa sobre la salpinge, pues convierte a la salpinge en una porción que es susceptible a que se forme o se dé un embarazo ectópico. Los factores de riesgo, depende obviamente mucho de la literatura que se consulte, pero básicamente se definen como factores de riesgo de alto y de moderado riesgo, por así decirlo. Es muy raro, no es imposible, porque al fin de cuentas en la medicina no hay nada imposible, pero bueno, habitualmente las pacientes que logramos ver con un embarazo ectópico o que captamos con un embarazo ectópico habitualmente van a tener factores de riesgo. Es muy difícil encontrar una paciente sin ningún factor de riesgo, pero bueno, a fin de cuentas es importante también la parte clínica para no pasar por alto pacientes que en teoría no tienen factores de riesgo y pensar que es prácticamente imposible que pudieran presentar un embarazo ectópico. Factores de riesgo, de alto riesgo que los llamamos, es cirugía correctiva. Aquí obviamente son pacientes que habitualmente tienen alguna cirugía que haya modificado la anatomía de la salpinge, pacientes que tengan antecedente de una esterilización tubaria, obviamente pacientes que tengan alguna OTB, por ejemplo. Hay una regla que tenemos bien establecida los obstetras y es paciente que tenga antecedente de una cirugía, de una esterilización tubaria, por ejemplo, sin importar prácticamente la técnica que se haya realizado a la paciente. Si la paciente acude a urgencias por dolor y sangrado y hay sospecha de embarazo, pues lo primero que hay que descartar es que no sea un embarazo extrauterino. No siempre va a ser la regla, no quiere decir que una paciente, por ejemplo, con una esterilización tubaria va a ser solamente embarazos ectópicos, pero bueno, es un factor de riesgo muy importante para que lo pudiera presentar. Un embarazo ectópico previo, y eso lo tenemos bien identificado. ¿Cuál es la clásica paciente que tiene más riesgo de tener un embarazo ectópico? Pues la que tenga 2 cosas: el antecedente de un ectópico previo y obviamente muchas de estas pacientes por diferentes circunstancias o inclusive por decisiones médicas quirúrgicas
son pacientes que se someten a cirugías, cirugías conservadoras al final de cuentas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente hay dos tipos de cirugías que se ofrecen a pacientes con embarazos ectópicos. Depende mucho, obviamente, del tipo de abordaje, que acuérdense que es diferente el tipo de vía de abordaje al tipo de procedimiento quirúrgico que se realiza. Pero para fines prácticos, sin importar si es una laparotomía o una laparoscopía, básicamente hablamos de dos procedimientos, que es salpingectomía y salpingotomía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la salpingectomía, al fin de cuentas, es una cirugía radical en la que quitamos la salpinge. Obviamente quitamos prácticamente al 100% el riesgo de que se forme un ectópico en la misma salpinge porque ya no la va a tener la paciente. La gran ventaja o desventaja de una salpingotomía es que la paciente conserva la salpinge, pero muchas veces nos incrementa el riesgo porque ya tenemos una paciente con dos riesgos, ¿no? Un ectópico previo y una salpinge ya previamente pues lastimada o manipulada, por así decirlo. El uso de DIU, aquí hay mucha controversia. Muchas veces cuando exponemos este tipo de temas o inclusive hablamos con pacientes, pues siempre dicen es que ¿por qué el DIU es un factor de riesgo? En teoría, cuando una paciente tiene un dispositivo intrauterino, pues lo que se planea es que no se embarace. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el riesgo se incrementa mucho más en pacientes que ocupan el DIU Mirena, que es el DIU que tiene levonorgestrel. ¿Por qué? Porque se ha visto que modifica la motilidad de la salpinge. Entonces, aquí la regla es, la paciente que se embaraza con un DIU puesto, lo primero que hay que estar seguros es que es un embarazo intrauterino, ¿sale? O sea, sí hay que hacer mucho hincapié en que una paciente con un DIU colocado, tampoco quiere decir que todas las que tengan un DIU intrauterino colocado van a ser embarazos ectópicos, pero bueno, su riesgo es diferente a cualquier otro tipo de paciente. Y se incrementa un poco más en las pacientes que tienen DIU Mirena. Ahora, factores de riesgo moderado, historia de infertilidad. Obviamente se ha visto que a través del tiempo las técnicas de reproducción asistida se han incrementado por diferentes factores sociales en las pacientes. Y obviamente este tipo de pacientes también tienen un riesgo mucho más alto de tener embarazos ectópicos. Inclusive se ha incrementado de forma ligera la incidencia de embarazo heterotópico. Acuérdense que heterotópico es la presencia de un embarazo intrauterino más un embarazo ectópico. Entonces, esta incidencia sí se ha incrementado de una forma tal vez no tan notable, pero sí se ha incrementado de una forma en la incidencia de embarazos heterotópicos secundario a técnicas de reproducción asistida. Ya lo comentamos al inicio, infecciones genitales de repetición. Obviamente hay ciertos microorganismos que tienen un factor de riesgo un poquito diferente, como clamidia, por ejemplo, sí nos da un riesgo distinto que una paciente que haga, por ejemplo, una enfermedad pélvica de repetición, pues tiene todo el derecho a hacer un embarazo ectópico de forma secundaria. Pacientes con múltiples parejas sexuales, pues prácticamente es un tema que va de la mano con infecciones genitales de repetición. Ahora, sitios de localización. Aquí es muy importante. Habitualmente cuando hablamos de embarazo ectópico, pues obviamente, y ya lo comentamos muchísimas veces, son embarazos pues extrauterinos, ¿no? Entonces, si llegáramos a tener una pregunta general, ¿cuál es la localización más común de un embarazo ectópico? Para fines generales, pues la localización más común es estrictamente la salpinge nada más. Y si quisiéramos ser muy específico de porciones de salpinge, la localización más común de un embarazo ectópico va a ser en la zona ampular, que aquí es lo que tenemos, fíjense. Incidencia promedio para la ocurrencia en distintos lugares. Por acuérdense que el ectópico no solamente es enfocarnos hacia salpinge, que afortunadamente es la localización más común de los ectópicos, pero bueno, el ectópico quiere decir que estrictamente es extrauterino y puede presentarse prácticamente en cualquier parte del cuerpo, por así decirlo. Entonces, trompa de falopio, para fines generales, 97% de todos los ectópicos. Y la zona ampular, hasta el 80% de todos los ectópicos, que es la zona más común donde se implantan los ectópicos. También podemos tener embarazos ectópicos en cavidad abdominal, en ovario y en cervix. Esto también depende mucho de la literatura que se consulte, pero para fines prácticos, hay literatura que define estos tres sitios entre el 1 hasta el 3% de todos los embarazos ectópicos. Afortunadamente, la incidencia de estos es bajo. ¿Por qué? ¿Por qué digo afortunadamente? Pues porque
Específicamente los que se implantan en cavidad abdominal tienen un índice de mortalidad muy alto, que puede ser de hasta un 20%. Entonces, por eso afortunadamente la incidencia es muy baja y ojalá siga siendo así. Intersticial, que también lo conocemos algunos como cornual, tiene una incidencia aproximada del 1 al 3%. ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta con el cornual o el intersticial? Que habitualmente son pacientes que van a presentar signos o síntomas de embarazo ectópico de una forma más tardía. Habitualmente son ectópicos que suelen tardarse más o suelen tener más semanas de gestación cuando presentan síntomas. Y esto es muy obvio por la localización que tienen, que están prácticamente ya muy cercanos al útero, por así decirlo. ¿Y qué es lo importante en estos? Que obviamente, si ustedes se dan cuenta, este porcentaje de ruptura uterina es de un 20 hasta un 50% de los casos. La verdad es que la morbilidad o la mortalidad puede llegar a ser significativamente alta. Hay casos inclusive donde se describe que no es tan fácil hacer el diagnóstico de un embarazo cornual. ¿Por qué? Pues como lo comentamos hace rato, la localización básicamente es ya muy cercana al útero y hay pacientes que es difícil inclusive poder distinguir por un ultrasonido pélvico o transvaginal si realmente es un embarazo que está intrauterino o si realmente está en la salpinge, por ejemplo. Entonces hay que ser muy cautos con este tipo de diagnósticos. En la fimbria, que sabemos perfectamente que es la porción final de la salpinge, es más o menos el 4% de todos los embarazos ectópicos. Ahora, cuadro clínico, pues tenemos una triada clásica, ¿no? Que es la que nos enseñaron muchas veces en la facultad y la que habitualmente preguntan siempre en los exámenes. ¿Cuál es la clásica paciente que va a presentarse con un embarazo ectópico? La que presenta dolor, puede ser amenorrea o puede ser retraso menstrual, esa parte es indistinta. Y habitualmente es una paciente que va a presentar también sangrado. Ahora, aquí es importante y hay que tomar en cuenta que solamente el 50% de las pacientes van a presentar signos clásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las pacientes son como lo describen los libros. Ahora, aquí obviamente a través del tiempo y ya con la práctica clínica nos hemos dado cuenta que habitualmente las pacientes se van a presentar con este tipo de síntomas. Fíjese, el dolor abdominal es el síntoma más común. Se va a presentar generalmente hacia fosas ilíacas, ¿no? Y obviamente depende de la localización del embarazo ectópico hacia qué fosa va a predominar el dolor. Es el síntoma más común y este lo va a presentar más o menos hasta el 95% de todas las pacientes. Sangrado vaginal anormal se puede presentar hasta el 60, hasta el 80% de todas nuestras pacientes, pero aquí sí tiene una característica muy importante y eso si hay médicos que aquí han atendido o han tenido oportunidad de ver embarazos ectópicos, el sangrado transvaginal no habitualmente o común de un embarazo ectópico es muy diferente al de un aborto. Por ejemplo, el del aborto habitualmente es un sangrado mayor a una menstruación. Es la clásica paciente que viene con una hemorragia activa. Y el sangrado ectópico no, habitualmente el sangrado ectópico puede ser un sangrado intermitente, puede ser a veces más un manchado que sangrado como tal, pero tiene mucho más característica o es mucho más común el dolor abdominal y el sangrado es de forma intermitente, o sea, no va a ser como la característica principal. De hecho, muchas pacientes que tienen embarazos ectópicos no acuden a urgencias por sangrado, habitualmente acuden por dolor y retraso menstrual, por ejemplo. Digo, es más que nada más como un tip ahí en la parte clínica. Retraso menstrual hasta el 75% de las pacientes, presencia de mareo o náuseas hasta el 58% de las pacientes, crecimiento uterino se va a presentar en un 25% de las pacientes y desde el 5 hasta el 50% va a existir la presencia de una tumoración pélvica o una masa palpable en anexos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿se escucha bien? Sí, doctor, hasta el momento se ha escuchado muy bien. Ok. Sí, tenemos una pregunta, pero no sé si gusta terminar por Sí, completo claro. la presentación o como se nos diga. Siquiera al terminar para que sea, quería estar seguro que se escuchaba bien nada más. Sí, sí, muy bien. Gracias, doctor. Ahora,
El diagnóstico, fíjense, en los últimos años la exactitud del diagnóstico se ha incrementado en forma notable y obviamente, ¿por qué? Pues porque han mejorado mucho las técnicas diagnósticas. ¿Por qué? Porque ha habido una muy buena combinación en la determinación de la hormona gonadotropina corónica humana fracción beta y el ultrasonido transvaginal. Y la verdad es que los que estamos en la práctica clínica de forma constante nos damos cuenta que la verdad es que el diagnóstico de un embarazo ectópico es casi 100% clínico. Obviamente nos podemos apoyar sobre ciertas herramientas diagnósticas, pero si tenemos una paciente que tiene dolor abdominal, que tiene sangrado y tiene una prueba de embarazo positiva, y tenemos obviamente una paciente que tenemos un ultrasonido que tiene líquido libre, pues prácticamente tenemos el 90% del diagnóstico que es un embarazo ectópico roto, ¿no? Hay que ser muy cautos, obviamente hay muchos diagnósticos diferenciales, pero son cuadros clínicos muy marcados. Entonces, ¿qué es importante aquí? La exploración física obviamente es básica, ¿no? Hay que hacer una exploración física, obviamente una exploración abdominal y un tacto vaginal que también es muy importante para poder sospechar o ser más certeros con nuestros diagnósticos. Determinación de hormona gonadotropina corónica humana, eso es importantísimo, que idealmente debe ser cuantitativa. Vamos a hablar un poquito más adelante de la zona de discriminación o la zona gris que le llaman algunos artículos. Y el ultrasonido transvaginal, la verdad es que es casi la piedra angular del diagnóstico de un embarazo ectópico. Y también nos ayuda mucho el ultrasonido transvaginal para poder tomar decisiones sobre los mejores tratamientos para ofrecer a las pacientes. Entonces, el diagnóstico, lo que siempre decimos es, y eso va prácticamente para cualquier tema en medicina, es el primer paso es sospechar. Si nosotros sospechamos que una paciente tiene un embarazo ectópico, va a ser muy difícil que nos podamos equivocar con el diagnóstico. No es imposible, pero la posibilidad es baja que nos podamos estar equivocando. Hay que confirmar que la paciente está embarazada. Prácticamente una paciente con una prueba de embarazo negativa estaría descartado un embarazo ectópico. Determinar localización del embarazo, obviamente ya teniendo la prueba de embarazo positiva con un ultrasonido, idealmente transvaginal, y ya lo comentamos al inicio, cuáles son los principales objetivos o para qué nos sirve tener un ultrasonido primer trimestre. Primer punto es localización, y esto va de la mano, obviamente, de embarazo ectópico. Si tenemos una paciente en control prenatal que ya tiene un ultrasonido de primer trimestre y sabemos que es un embarazo intrauterino, por ejemplo, y acude a la semana a la consulta por sangrado y dolor, pues básicamente de nuestros 3 diagnósticos diferenciales que comentamos al inicio solamente nos quedaría aborto, ¿no? Y aborto, pues obviamente en sus múltiples situaciones o características clínicas. Si es ectópico, aquí lo más importante, si ya estamos seguros o la sospecha es altísima de que estamos ante un embarazo ectópico, hay que tratar, porque es siempre tratar, porque a veces no es tan fácil como dice la literatura. Podemos tener prácticamente todo el diagnóstico hecho, pero muchas veces no sabemos exactamente en qué porción de la salpinge está localizado nuestro embarazo ectópico y es más sospechar o es más jugar con la incidencia que está establecida en la literatura. Muchas veces inclusive podemos tener pacientes que metemos por otra patología, una patología de un quiste de ovario, estamos seguros que está localizado en una zona y al momento de hacer una cirugía nos damos cuenta que es diferente el dónde está localizado, ¿no? O las características de un quiste, por ejemplo. Es importantísimo y esta es la clave y esta es la piedra angular de qué tratamiento podemos ofrecer. Determinar estado hemodinámico de la paciente. Básicamente es saber si está o no está roto, que obviamente esto es 100% clínico. Ahora, vamos a desglosar paso a paso las herramientas diagnósticas. Determinación de gonadotropina corónica humana. En algunos casos, el diagnóstico se puede hacer después de una sola medición. Obviamente, esto en combinación con un ultrasonido transvaginal. ¿Y en qué paciente lo pudiéramos hacer? Pues obviamente es la clásica paciente que tomamos una gonadotropina. La gonadotropina ya rebasa la zona de discriminación, que ahorita lo voy a mencionar un poquito más adelante, y vemos que no existe un embarazo intrauterino. Ahora, ¿qué es la zona de discriminación? La zona de discriminación para fines prácticos es a partir de cuánto de una fracción beta cuantitativa, obviamente, ya tendríamos que visualizar un embarazo intrauterino, o sea, un saco gestacional por lo menos.
Depende mucho la literatura. Hay zonas de discriminaciones que suelen ser un poco más bajas. También hay literatura que dice que depende mucho de quién haga el ultrasonido, porque a fin de cuentas hay que tomar en cuenta que el ultrasonido es un estudio 100% operador dependiente. Entonces, para fines prácticos, un ultrasonido transvaginal, si tomamos un ultrasonido transvaginal, la zona de discriminación la maneja la mayor parte de la literatura entre 1.500 y 2.000 unidades internacionales de hormona gonadotropina. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una paciente que tiene dolor y sangrado y tiene una cuantificación de hormona gonadotropina de 2.300 y le pedimos un ultrasonido transvaginal, y vemos que el útero está vacío y la paciente tiene dolor y tiene líquido libre, pues obviamente es una paciente que tiene un embarazo ectópico roto. La zona de discriminación obviamente también cambia cuando el ultrasonido es transabdominal, que esa la mayor parte de la literatura la maneja que es una zona que debe rebasar las 5.000 unidades o 6.500. De hecho, hay literatura que maneja que a veces es un poquito más complicado hablar de zona de discriminación cuando son embarazos múltiples, por ejemplo, porque pueden ser gonotropinas mucho más elevadas y es normal que todavía no rebasen esa zona de discriminación para estar seguros que es un embarazo intrauterino. Ahora, si hay sospecha, se debe repetir la hormona gonadotropina coriónica humana de forma seriada para evaluar el aumento de la concentración. Y tenemos bien establecido que un embarazo normoevolutivo, habitualmente la hormona gonadotropina se debe duplicar cada 24 o cada 48 horas. Por eso la mayor parte de la literatura nos dice, si no estás seguro que es un embarazo ectópico y tienes una paciente hemodinámicamente estable, lo ideal es que repitas una gonadotropina en 48 horas para ver exactamente el comportamiento de la misma y probablemente ya puedas llegar a un diagnóstico certero, ya sea un diagnóstico de un embarazo temprano, intrauterino obviamente, confirmar un embarazo ectópico o inclusive estar hablando de una pérdida gestacional, o sea, de un aborto. Ahora, el ultrasonido transvaginal es el que sí o sí debemos de pedir prácticamente. Obviamente también hay que ser cautos, ¿no? No siempre es lo que dice la literatura. Puede ser que estemos en una unidad donde no tengamos el transductor para hacer un ultrasonido transvaginal y pues obviamente tendríamos que confiar al 100% sobre el ultrasonido abdominal, pero obviamente hay que tomar en cuenta lo que comentamos hace rato. La zona de discriminación es completamente distinta y la verdad es que a veces es un poquito más complejo este tema. En el ultrasonido transvaginal, ¿qué tendríamos que ver? Presencia de un útero vacío, especialmente si el endometrio está engrosado, presencia de un pseudosaco intrauterino, signo del doble halo en una salpinge, obviamente, visualización de un saco gestacional fuera del útero con presencia de vesícula vitelina e incluso a veces con embrión, y puede haber embrión inclusive con embriocardio presente, que vamos a ver más adelante cuál es la importancia de que haya embriocardio presente, que esto, a fin de cuentas, es el único diagnóstico de certeza cuando hablamos exclusivamente de una ecografía transvaginal. Un Doppler color positivo en los dos casos anteriores. Entonces, fíjense que es muy importante la combinación de una hormona gonadotropina coriónica humana cuantitativa más un ultrasonido transvaginal para el aporte en la decisión clínica que podemos tomar con nuestras pacientes. Pruebas auxiliares. Esto la verdad es que es importante mencionarlo porque a fin de cuentas está descrito en la mayor parte de la literatura, pero también hay que ser un poquito cautos aquí. Hay pruebas auxiliares que la que más se menciona es la medición de progesterona sérica. Ahora fíjense, las concentraciones de progesterona sérica son más altas en los embarazos intrauterinos viables que en los embarazos ectópicos o intrauterinos no viables. Y la literatura es muy clara en este aspecto. En general, las mediciones de progesterona no nos hacen confirmar o descartar un embarazo ectópico, sino que prácticamente nos ayudan como un auxiliar diagnóstico, como bien lo dice. La verdad es que hay que ser muy cautos y sinceros. Es muy difícil a veces bajo ciertas condiciones de las pacientes pedir progesterona sérica. Habitualmente nos ayuda mucho este tipo de estudios auxiliares cuando tenemos muchísimas dudas y no podemos confirmar o completar un diagnóstico. La progesterona para fines prácticos, es decir, medimos progesterona, si está arriba de 25 nanogramos, casi podemos confirmar que es un embarazo viable o intrauterino. Y habitualmente hay literatura que maneja progesterona menor de 5 o 6 nanogramos
para sospechar que es un embarazo no viable, por ejemplo, que puede ser un embarazo ectópico o un embarazo o un aborto, por ejemplo, un embarazo que se puede perder en un futuro. Pero la verdad que ya en la parte práctica es muy difícil estar midiendo progesterona. De hecho, si ustedes revisan diferente literatura y artículos, hay muchísimos artículos inclusive que nos hablan prácticamente de hormona gotropina crónica humana, fracción beta cuantitativa, la clínica, ultrasonido transvaginal, y prácticamente no mencionan la progesterona. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos el acceso a esta medición. Es más una prueba auxiliar. Pero yo casi les pudiera afirmar que los diagnósticos es muy difícil estar midiendo progesterona, pero digo, a fin de cuentas es algo mencionado en la literatura y es importante que se tome en cuenta también. Ahora, diagnóstico diferencial, esto puede ser un poquito lo más difícil, ¿no? Casi siempre para patologías obstétricas o pacientes ginecológicas que acuden a consulta de urgencias por dolor abdominal, pues obviamente hay múltiples causas de dolor abdominal, no siempre van a ser todos embarazos ectópicos. Puede ser un aborto espontáneo o una amenaza de aborto. Obviamente aquí pues hay diferentes características clínicas como les comentaba. Habitualmente va a ser una paciente que ya tenemos un ultrasonido que ya documentó previamente un embarazo intrauterino. Son pacientes que habitualmente tienen modificaciones cervicales de forma importante según el tipo de aborto que tiene, y lo más común es que el aborto va a presentar un sangrado de forma importante. Una enfermedad trofológica gestacional, acuérdense que la característica es que tiene ciertas características por ultrasonido, y obviamente la cantidad de la hormona gonadotropina crónica humana es mucho más elevada de lo normal. Patología cervical o vaginal, aquí obviamente mucho más enfocado para pacientes que solamente acuden por dolor, un dolor abdominal tal vez no tan importante, pero sí con sangrado transvaginal. Apendicitis, pues obviamente apendicitis y salpingitis, por ejemplo, o torsión de quiste ovario, pues va a ser habitualmente pacientes que tienen hormonas gonadotropinas crónicas humanas negativas, ¿no? Y obviamente los cuadros son un poquito distintos. Donde sí, la verdad es que muchas veces podemos tener un poquito de problemas son con la torsión de quistes de ovario, ¿no? Porque el quiste de ovario, a fin de cuentas, es casi como el hermano o el principal distractor de un embarazo ectópico. Pero bueno, obviamente en un quiste de ovario no debe haber una gonadotropina crónica humana positiva. Y las características clínicas de las pacientes habitualmente son completamente distintas. Habitualmente no va a haber sangrado transvaginal, por ejemplo. Sí puede haber dolor a la movilización cervical, pero no es el tipo de dolor que habitualmente presenta la paciente con un embarazo ectópico. Infección de vías urinarias, habitualmente también nos puede dar dolor abdominal. Obviamente vamos a tener habitualmente un examen general de orina o un urocultivo positivos o alterados. Pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, también puede ser un pequeño distractor, y miomatosis uterina complicada. Ahora, aquí la regla, y es lo más importante, y más si esta plática la estamos dirigiendo para médicos de primero o segundo nivel que habitualmente captan pacientes y tienen que referirlas. Mujeres con inestabilidad hemodinámica y sospecha de un embarazo ectópico, esas pacientes tienen que entrar a cirugía de emergencia. O habitualmente aquí estamos hablando de una laparotomía. Entonces, como comentamos al principio, aquí la razón o el objetivo principal del diagnóstico es ser certeros y dar diagnósticos tempranos para que se pueda disminuir de forma importante la morbilidad e inclusive la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, paciente con sospecha de embarazo ectópico y datos de que es un embarazo ectópico roto, esa paciente no tiene por qué no someterse a una laparotomía de urgencia, ¿sale? Porque muchas veces es común que se refieran pacientes con diagnósticos de embarazos ectópicos rotos, por ejemplo, ¿no? Pero son pacientes que acuden al hospital hemodinámicamente estables, entonces muchas veces no son diagnósticos tan certeros. Lo que sería grave es que se refiera a una paciente, obviamente yo entiendo las circunstancias, que se refiera a una paciente, me refiero a un hospital que no es un traslado tan rápido, con un diagnóstico de un embarazo ectópico roto, sabiendo que es una paciente que puede complicarse muchísimo para algo que se puede resolver relativamente de forma sencilla. Entonces es muy importante, aquí esto es es muy importante que esto se tome en cuenta. La paciente que tiene sospecha de un ectópico tiene que entrar a una cirugía, no hay por qué estar haciendo más estudios para saber exactamente qué tenemos.
Obviamente la posibilidad existe en este tipo de pacientes que no están a veces pues protocolizadas de forma completa, que nos podamos equivocar con los diagnósticos, pero prácticamente con un diagnóstico de sospecha bien hecho es muy difícil que nos podamos equivocar ante una paciente que se va a someter a una laparotomía. Ahora, para el tratamiento hay básicamente tres tipos de tratamientos que se ofrecen. Uno que es el manejo expectante, otro que es el manejo médico o farmacológico y otro que es el manejo quirúrgico. La verdad es que hablar de embarazo ectópico es un poquito complejo porque muchas veces podemos entrar como en el tema de la parte pues muy clínica y el intentar hacer todo lo que nos dice la literatura, pero hay que ser sinceros, la verdad es que un embarazo ectópico yo creo que el 99.9 de los ectópicos se resuelven por un tratamiento quirúrgico, ya solamente depende la vía de abordaje. ¿Por qué? Porque sabemos que realmente son pacientes que siempre están en la línea de que los manejos ya sea expectantes o farmacológicos no dan resultados y nadie quiere tener una complicación de una paciente que ya está diagnosticada con un embarazo ectópico, le damos manejos conservadores y al final termina rompiéndose el embarazo ectópico y se convierte en una complicación severa. Pero bueno, para fines prácticos está descrito. El manejo expectante es importante que no nos confundamos porque muchas veces pensamos que expectante es igual a farmacológico, no. El expectante, ¿por qué se da? Se da en el basado supuesto de que cierta proporción de los embarazos ectópicos van a tener un retroceso espontáneo y se van a absorber lentamente. Literal, expectante es que no le vamos a hacer nada a la paciente más que vigilancia, pensando en que el embarazo ectópico literal se va a abortar hacia cavidad abdominal, se va a reabsorber y la paciente no va a tener mayor problema. Ahora, solamente son candidatas ¿qué pacientes? Casos asintomáticos, que habitualmente esta va a ser la paciente que captamos en la consulta de primera vez, nos encontramos con un embarazo ectópico, y pues obviamente es una paciente que no tiene ni idea y solamente ella acudió a consulta porque sospechaba que está embarazada, ¿no? Y tiene como que todo a favor para poder dar un manejo expectante. Casos asintomáticos ya dijimos, obviamente sin evidencia de ruptura y una paciente que no tenga inestabilidad hemodinámica. Digo, está descrito en la literatura, la verdad es que ya en la parte práctica suena un poco complejo el diagnosticar un ectópico y literal decirle hay que esperar a ver si el ectópico se resuelve de forma espontánea y no va a haber mayor problema, ¿no? Ahora, criterios para manejo expectante. Niveles séricos de hormona gonadotropina menores a 200 miliunidades. Sospecha de embarazo ectópico, aunque el ultrasonido transvaginal falla al revelar hallazgos extrauterinos sugestivos, obviamente, o sea, solamente que lo estemos sospechando. Un tamaño de un embarazo ectópico que sea menor de 2 centímetros, que ahorita vamos a ver más adelante que el tamaño de la tumoración del embarazo ectópico juega un rol muy importante sobre el manejo quirúrgico, ya sea conservador o el manejo farmacológico. Una paciente con un hemoperitoneo menor de 50 mililitros, la verdad es que prácticamente nadie daría un manejo expectante a una paciente que tenga hemoperitoneo prácticamente menor de 50 milímetros. O sea, es muy difícil poder tomar ese riesgo de una paciente que tenga poco líquido libre y dejarla ir a casa. Ahora, y aquí esto es clave. El tratamiento expectante debe ser abandonado si la paciente experimenta un aumento significativo en el dolor abdominal. Entonces, hay que tener muchísima comunicación con la paciente, decirle, es candidato a manejo expectante, tiene todos los criterios. Obviamente hay que hacer mucho hincapié con las pacientes y decirles que la posibilidad es altísima, porque esa es la realidad, que va a tener que someterse a un tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso es importante que los expectantes idealmente deben ser con consentimientos informados, que la paciente sepa precisamente cuáles son datos de alarma, bajo qué circunstancias tendría que someterse a una cirugía. Y la verdad es que esto suena como muy romántico, pero casi ninguna paciente va a querer, ningún médico va a querer arriesgarse a dar un alta de una paciente para que regrese en 2 días o una semana con un embarazo ectópico roto. Manejo médico, que es lo que a veces les comentaba al inicio, que nos confundimos un poquito, no tiene nada que ver con manejo expectante. El manejo médico es farmacológico. Está limitado para pacientes sin dolor severo, otra vez repetimos, hemodinámicamente estables, sin sospecha de ruptura del embarazo ectópico. El manejo farmacológico, el tratamiento, obviamente que está bien establecido y lo tenemos bien estudiado,
es a base de metrotexato, que es un agente quimioterapéutico antimetabolito, que este va a interferir con la síntesis de ADN y afecta la multiplicación celular. Obviamente también tenemos predictores o ciertos requisitos para poder ofrecer un tratamiento médico. Que digo, el tratamiento médico la verdad es que tampoco es tan descabellado, es muy distinto al expectante. La verdad es que también la tasa de falla de un embarazo, de un manejo médico es alta y pues obviamente casi todas van a acabar con tratamientos quirúrgicos. ¿Cuáles serían predictores de falla del manejo médico? O más que nada son datos que tenga la paciente que nos pueden dar un mal pronóstico, por así decirlo. Presencia de embriocardio, o sea, embriocardio presente. De hecho, hay muchas guías que lo vamos a ver un poquito más adelante en un algoritmo. La mayor parte de las guías nos dicen embarazo ectópico diagnosticado con embriocardio presente, esa paciente debe entrar a cirugía, ¿sale? Tamaño y forma del tamaño, tamaño y forma del tamaño de la masa o de la tumoración del embarazo ectópico mayor de 4 centímetros, una hormona gonadotropina coriónica humana mayor de 5,000 miliunidades, líquido libre, o sea que tenga hemoperitoneo, y un aumento de la hormona gonadotropina de más del 50% dentro de las 48 horas previa al uso de metrotexate. Estos que pongo aquí son criterios para sospechar o para casi estar seguros o afirmar que el embarazo, el manejo farmacológico no va a ser adecuado y no es la mejor paciente para poder dárselo. O inclusive son criterios para decirle a la paciente, este tratamiento no sirvió, es una paciente que tiene que ingresarse a un tratamiento quirúrgico. Ahora, esto lo tenemos de las guías de práctica clínica, contraindicaciones para el uso de metrotexate, absolutas y relativas. Absolutas, lactancia, pacientes con difusión renal, hepática, pulmonar o hematológica. De hecho, dentro de los criterios para que una paciente se someta a un tratamiento conservador farmacológico, debemos tener pruebas de funcionamiento hepático, química sanguínea completa y que no tenga ningún problema pulmonar. Si es que tiene algunos 3 criterios, es una paciente que está contraindicado a dar un manejo farmacológico. Hipersensibilidad al metrotexate o enfermedad ácido péptica. Y las relativas, pues son básicamente las que ya mencionamos. Saco gestacional mayor a 3,5 centímetros, que haya presencia de embriocardio. Básicamente hay 3 protocolos o 3 formas de dar el metrotexate, que es con monodosis, doble dosis y multidosis. Ahorita vamos a mencionarlo, solamente me voy a enfocar sobre monodosis. ¿Por qué? Porque la verdad es que es lo que recomienda la mayor parte de la literatura. Es mucho más fácil, es mucho más práctico darlo, es sencillo la forma de hacer la vigilancia y realmente son pacientes que rápido vamos a poder tomar una decisión si son pacientes que no fueron aptas o no respondieron de forma adecuada al tratamiento farmacológico y obviamente son pacientes candidatas a un procedimiento quirúrgico. Y obviamente también se ha visto que tiene menor toxicidad por ser una monodosis. Ahora, protocolo para el régimen de una sola dosis de metrotexate. Aquí está bien dividido por días, cómo tenemos que hacerlo. Casi nos los dan como si fuera una receta de cocina. En el día 0 se dan 50 miligramos intramuscular como dosis única. Se debe descontinuar los suplementos de ácido fólico, obviamente. Abstenerse de ejercicios extenuantes, consumo de alcohol y relaciones sexuales durante el primer periodo. Entonces, el primer día que citamos a la paciente solamente es una dosis intramuscular como dosis única de 50 miligramos. Ahora, en el día 4, realizar medición de niveles de hormona gonadotropina, obviamente cuantitativa, que esta nos va a servir como el nivel de línea base contra el cual se van a medir los niveles posteriores. Entonces, la tendencia aquí es que los niveles tienen que ir disminuyendo para estar seguros que el manejo ha sido adecuado o que la paciente va respondiendo bien al mismo. En el día 7 se van a medir niveles de beta y estas se deben medir, en el día 7. Si el nivel ha descendido a un 15% o más, se debe medir de forma semanal hasta tener un nivel negativo, ¿sale? Si no ha habido ningún descenso para el día 14, lo indicado es tratamiento quirúrgico. Semanalmente, ¿qué tiene que hacerse? Ya dijimos, medición de hormona de gonadotropina coriónica humana hasta que sea menor de 15 unidades. Realizar ultrasonido transvaginal para estar seguros y estar midiendo el tamaño de la tumoración o del embarazo ectópico. Y esto ya lo dijimos y ya lo repetimos 1000 veces. Realizar laparoscopía o laparotomía
si la paciente presenta dolor severo o datos de ruptura, ¿sale? Que también digo, no es un tema o un tratamiento tan descabellado, es un poco mejor que un tratamiento expectante, obviamente, pero sabiendo y haciendo mucho hincapié en la paciente de que la posibilidad es altísima que va a terminar con un tratamiento quirúrgico al final de cuentas. Yo la verdad es que he visto pocos tratamientos farmacológicos, porque la verdad es que es raro ofrecerlos, porque son pocas las pacientes que realmente tienen todas las características para poder beneficiarse, y lamentablemente los pocos que he visto tampoco han funcionado. Son pacientes que al final acaban empezando con dolor o presentan líquido libre, entonces son pacientes que habitualmente terminan en un tratamiento quirúrgico. Ahora, tratamiento quirúrgico, ya lo dijimos al inicio, básicamente hay dos vertientes, por así decirlo, la laparotomía y la laparoscopía. Sabemos perfectamente que pues prácticamente el gold estándar o el mejor tratamiento que se puede ofrecer siempre va a ser la laparoscopía, tiene múltiples beneficios, mejor recuperación de la paciente, mejores complicaciones, menor cantidad de sangrado, en teoría menor cantidad de adherencias que puede cursar la paciente. No todo es tan bueno como parece, hay que también ser muy cautos y hay que saber dónde estamos parados, no siempre se puede hacer una laparoscopía. Y de ahí el tratamiento, ya sea por laparotomía o laparoscopía, tiene dos vertientes, si es conservador o no conservador. Entonces, no conservador, la cirugía por excelencia es la salpingectomía. Y conservador es la salpingotomía, ¿no? Que literal salpingotomía lo que quiere decir es literal extraer a base de hidrodisección el embarazo ectópico y dejar la salpinge, literal. Aquí, ¿cuál es el problema que ya dijimos? Puede ser una paciente que es una paciente que ya tiene dos factores de riesgo. Tiene un embarazo ectópico previo y es una paciente que tiene una salpinge manipulada o dañada, por así decirlo. Ahora, ante las siguientes circunstancias se considera de primera elección la laparotomía, explorada en casos de embarazo tubario, antecedentes de cirugía abdominal, la presencia de adherencias pélvicas y la inexperiencia en la laparoscopía. La verdad es que este es un tema de mucho debate, ha cambiado mucho a través del tiempo, porque hace mucho tiempo se decía, paciente con embarazo ectópico roto, contraindicado al 100% un tratamiento por laparoscopía. Y la verdad es que en muchas pláticas de gente que es experta en la laparoscopía, ellos son muy claros. Ellos te dicen, ¿se puede resolver un embarazo ectópico por laparoscopía aunque esté roto? Sí. Obviamente esto depende al 100% de la habilidad del cirujano. Y también aquí hay que ser cautos porque las guías son muy claras y nos dicen, si estás seguro que el embarazo ectópico, por ejemplo, o no estás seguro exactamente de la localización hablando de la salpinge, puede llegar a ser una cirugía un poquito más compleja de lo normal y vas a terminar convirtiendo tu cirugía en una laparotomía. Por ejemplo, un cornual es una paciente potencial y altísima de que pueda terminar una histerectomía obstétrica y obviamente la laparoscopía va a ser un poquito complejo que resuelva este caso. Entonces hay que ser muy cautos para poder ofrecer esos tratamientos. La paciente ideal es una laparoscopía, la verdad es que es la que tenemos un embarazo ectópico, estable la paciente y que no tenga cirugías previas. Pero digo, esto obviamente hay que tomarlo mucho en cuenta, que pueda haber gente con muchísima experiencia en la laparoscopía, que inclusive la presencia de adherencias tampoco sería una contraindicación para ellos, ¿no? O sea, hay que ser cautos con estos temas, pero bueno, la literatura es muy clara para las recomendaciones que nos da en la actualidad. Ahora, indicaciones de salpingectomía, ¿cuáles van a incluir? Daño severo a la salpinge, un embarazo tubario recurrente en la misma salpinge, obviamente ya sería, no tendría sentido querer conservar una salpinge que ya está dañada previamente, y más si es una salpinge que ya tuvo un embarazo ectópico, pues ya tenemos un triple riesgo, por así decirlo. Una paciente que intentamos rescatar la salpinge con una salpingostomía y que sigue y persiste el sangrado, que esto es relativamente común verlo, ¿no? Hay médicos que suelen ser muy conservadores, se intenta hacer una salpingostomía, es una cirugía, la verdad es que es válida, pero si vemos que la paciente sigue sangrando, pues muchas veces suele complicarse más de lo normal, cuando muchas veces puede ser una cirugía relativamente sencilla. Un embarazo tubario mayor de 5 centímetros sería una contraindicación para ofrecer un manejo quirúrgico conservador, un embarazo heterotópico, obviamente, y pacientes con fertilidad satisfecha.
Algo que es muy importante y hay que tomar mucho en cuenta en embarazo ectópico es que habitualmente cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, la verdad es que la parte importante para decidir si es una paciente candidata a una salpingectomía o no es primero, si obviamente la paciente nos da oportunidad de hacerlo, es visualizar el anexo contralateral, porque así podemos ver las características de la otra salpinge y ver que realmente es una salpinge que sea funcional si la paciente desea embarazarse en un futuro. Pero obviamente si tenemos una paciente, por ejemplo, que es una multigesta que ella desea OTB, por ejemplo, pues la verdad es que ni tiene sentido estar pensando en hacer cirugías conservadoras. Es mejor ser radical y ser resolutivo. Entonces, pacientes con paridad satisfecha, lo ideal es hacer esa salpingectomía y no estar perdiendo el tiempo. Ahora, y esto ya lo comentamos, ¿no? Se deberá seleccionar el tratamiento quirúrgico, salpingostomía o salpingectomía de acuerdo a las características de cada paciente, ¿sale? La verdad es que aquí no hay mucho debate en esto. Y la verdad es que si pudiéramos hacer una recopilación de casos de ectópicos, yo creo que el 80%, si no es que más, van a terminar con salpingectomías, ¿vale? Ahora, rapidísimo aquí también para no perder mucho tiempo. Tengo básicamente aquí dos algoritmos. Yo creo que nos vamos a quedar solamente con el primero para no perder tiempo. Y es básicamente ya lo que dijimos, el resumen, ¿no? Si tenemos una paciente, por ejemplo, con un ultrasonido que ya documentó o ya sabemos que es un embarazo ectópico, no sé si aquí se vea el puntero. ¿Se ve el láser? Sí, sí se ve las dos. Perdón, ok. Entonces, tenemos una paciente con un embarazo ectópico, ¿no? Obviamente ya diagnosticado. Y es lo que comentamos, paciente con embriocardio presente y la paciente que está hemodinámicamente inestable, pues obviamente es la paciente candidata ideal a una cirugía, ¿no? Ya sea la laparotomía o la laparoscopía. Habitualmente pacientes con ectópicos rotos van a entrar a la laparotomía. Tenemos una paciente ya diagnosticada con un embarazo ectópico, pero embriocardio no presente. Pedimos una hormona gonadotropina coriónica humana. Si ustedes se dan cuenta, inclusive aquí los niveles de gonadotropina, ellos los manejan de una forma distinta para hablar de manejos conservadores farmacológicos. El otro hay mucho menor de 5,000, ellos manejan menor de 10,000. Entonces, paciente con gonadotropina menor de 10,000, se puede ofrecer manejo farmacológico con metrotexate, ya dijimos, idealmente como dosis única, o explicarle perfectamente a la paciente que se puede dar manejo farmacológico o si no, inclusive ofrecer una cirugía en ese momento porque es una paciente estable y es una cirugía que aquí sí, con todo el derecho, se puede ofrecer una laparoscopía. Paciente con una hormona gotropina mayor de 10,000, que ya sabemos que entre la cantidad de la hormona y otros criterios son de los criterios que nos pueden dar un tratamiento fallido, por así decirlo, es una paciente candidata a una cirugía de urgencia. Ahora aquí, por ejemplo, una paciente que no estamos seguros, por ejemplo, de si es un embarazo ectópico, por ejemplo, se diagnostica el embarazo, igual, una hormona gotropina mayor de 10,000, se sugiere cirugía, ¿sale? Y obviamente aquí, perdón, que no vea, eso, o sea, se pide ultrasonido y no se visualiza un embarazo intrauterino. Mayor de 10,000, pues obviamente ya sabemos que ya cruzó o ya rebasó la zona de discriminación, es una paciente candidata a una laparotomía o laparoscopía diagnóstica y terapéutica. Paciente que tiene una fracción beta arriba de 3,500, pero menor de 10,000, se tiene que pedir un ultrasonido endovaginal. Si se visualiza o se localiza un embarazo ectópico, se tiene que regresar otra vez para acá y ya sobre esto vemos si la paciente tiene criterios para manejo farmacológico o no, ¿sale? Y si no se visualiza un embarazo intrauterino, hay que ver si es una paciente candidata al metrotexate o manejo quirúrgico o inclusive si está hemodinámicamente estable y queremos estar seguros del diagnóstico, hay que repetir una fracción beta cuantitativa en 48 horas. Si es una paciente que tenemos una fracción beta menor de 3,500,
Hay que repetir idealmente una fracción beta en 48 horas para ver exactamente el comportamiento de la misma. Si la paciente se pide una fracción beta y esta es mayor del 35%, habitualmente estamos hablando de que es un aborto temprano, por ejemplo. ¿Sale? Ahora, y aquí también, por ejemplo, tenemos una paciente, repetimos la fracción beta y no se incrementa o disminuye menos del 35%. Aquí tendríamos básicamente dos diagnósticos. Puede ser un embarazo ectópico o puede ser inclusive un aborto, por así decirlo. Y obviamente el diagnóstico se puede hacer, que también hay alguna literatura que recomienda hacer un legrado o una aspiración para ver si hay o no, ahí se me fue el nombre. Bueno, si no hay presencia de deciduo, por ejemplo, perdón, si hay presencia de deciduo, quiere decir que era un embarazo intrauterino y era un aborto. Y si no hay presencia de reacción decidual, quiere decir que es un embarazo o es un embarazo ectópico. Entonces, y esto básicamente, vamos a ver otro más adelante aquí. Entonces, mira, este es el último que tenemos. Dame un segundo. Es que se no logro ver. Bueno, entonces tenemos una paciente con un diagnóstico de sospecha de un embarazo ectópico. Si la paciente, ya dijimos, paciente que tiene diagnóstico clínico o sospecha de ectópico, que tenemos prueba de embarazo positiva, dolor abdominal y líquido libre, datos de choque hipovolémico, tiene que entrar sí o sí a una laparotomía de emergencia. Paciente hemodinámicamente estable, sin factores de riesgo para embarazo ectópico, idealmente hay que hacer medición de hormona gonadotropina coriónica humana. Si la hormona gonadotropina coriónica humana está por encima del nivel discriminatorio que ya dijimos que es a partir de cuánto de hormona gonadotropina coriónica humana tenemos que visualizar un embarazo intrauterino, tendríamos que ver si una paciente que tiene un alto riesgo, un embarazo ectópico, y hay que solamente estar repitiendo el ultrasonido y la hormona gonadotropina coriónica humana y ver, como les comentaba, si es candidata a medir progesterona, porque ya dijimos que también puede ser un diagnóstico auxiliar. Ahora, paciente estable, tiene factores de riesgo para embarazo ectópico, hacemos un ultrasonido transvaginal. Signos definitivos de embarazo ectópico, obviamente es una paciente que ya, de acuerdo a las características de la paciente, hay que ver si es paciente candidata a manejo farmacológico o manejo quirúrgico. Hallazgos bueno, si pedimos un ultrasonido endovaginal y se corrobora un embarazo intrauterino, pues obviamente prácticamente ahí terminamos nuestro protocolo y estaríamos más ante una amenaza a aborto, por ejemplo. Hallazgo indeterminado en ultrasonido, medimos hormona gonadotropina coriónica humana, aquí vamos prácticamente a lo mismo. Niveles por encima del límite discriminatorio, nos vamos aquí hacia la segunda vertiente, por así decirlo. Si no ha rebasado el límite o el nivel de zona de discriminación, hay que repetir una hormona gonadotropina coriónica humana. Ya sabemos perfectamente y lo mencionamos cuál es el comportamiento normal, o sea, cada cuánto se debe incrementar. Si los niveles son mayores de 1500, que es como menciona la mayor parte de la literatura para hablar de que está rebasando la zona de discriminación y la paciente está estable, otra vez hay que ver si es una paciente candidata a dar manejo quirúrgico o manejo farmacológico nada más. Si los niveles de gonadotropina no se incrementan por lo menos el 53%, paciente en riesgo de aborto espontáneo, y aquí lo comentamos que es lo que comentaba en las guías anteriores. Observación, seguimiento, y hacer un legrado para confirmar si hay vellosidades coreales, si hay presencia de vellosidades coreales, quiere decir que era un embarazo intrauterino, y si no hay, es un embarazo ectópico. Ahora, como conclusiones, el embarazo ectópico es una condición que pone en riesgo la vida y está asociada con una mortalidad y morbilidad considerables, obviamente si los diagnósticos son tardíos. El tratamiento, ya lo dijimos muchas veces, sigue siendo un gran dilema. No es tan fácil poder ofrecer un tratamiento expectante. Lo ideal es no ofrecerlo, la verdad, y también no es tema sencillo el ofrecer un tratamiento farmacológico.
El diagnóstico se puede establecer a través de la medición de niveles de hormona gonadotropina y ultrasonido transvaginal, que ya dijimos que es la mejor combinación que hay al momento. Y el tratamiento laparoscópico está asociado con menores complicaciones posoperatorias, pero obviamente hay que tomar en cuenta múltiples factores. No todas las pacientes son candidatas a una laparoscopía, no todos, no en todos los hospitales se tiene equipo de laparoscopía para que se haga de forma inmediata la cirugía y obviamente no son pacientes candidatas o ideales para estar esperando que llegue el equipo para poder ofrecer una laparoscopía, aunque sabemos que los beneficios son mayores a una laparotomía. Y a una paciente que ya se somete a una laparoscopía o laparotomía, pues obviamente ya el cirujano, el ginecólogo decide cuál es el mejor tratamiento quirúrgico, ya sea conservador o no conservador. Pues muchas gracias. No sé si haya dudas, comentarios. Listo, doctor, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, Ah, entonces no sé si gusta empezar con ellas. sí, Perfecto, voy a ir por la primera porque ya nos pusieron muchas. Por aquí está, me parece que esta es la primera y dice, ¿un embarazo anembriónico también es urgencia? un embarazo anembriónico, pues digo, obviamente aquí hay que ver exactamente las características de la paciente. Un anembriónico, si somos muy claros, la verdad es que habitualmente no es una urgencia. ¿Qué paciente pudiera ser una urgencia, un anembriónico? Es la paciente que tiene un sangrado o una hemorragia importante, ¿no? Porque pues, obviamente no se va a quitar si no sometemos a la paciente a un legrado, por ejemplo, o una MEU. Pero habitualmente un embarazo anembriónico no suele ser una urgencia. Son pacientes que muchas veces los anembriónicos son más hallazgos de la consulta. Son veces que pueden tener dolor y pueden tener sangrado y son sangrados habitualmente escasos, más manchados. Y obviamente el diagnóstico ahí sí es 100% por ultrasonido, pero no, estrictamente hablando, no es una urgencia. Ok, doctor, gracias. También nos preguntan que, de acuerdo a su experiencia, un embarazo ectópico, ¿hasta qué semana de gestación ha llegado? Ok, a mí el más grande que me ha tocado ver fue en el Hospital de la Mujer, que era un cornual que llegó a la semana 12. Inclusive la paciente llevó aparentemente control prenatal y pensaban que era un embarazo intrauterino. Y ese es el mayor que nos ha llegado. Obviamente la paciente terminó en histerectomía y con hemorragia obstétrica, obviamente. Perfecto, doctor. También nos preguntan que si, ¿qué experiencia existe con el metotrexato? Sí, como les comentaba al inicio, la verdad es que la experiencia es poca. Yo he visto pocos casos, la verdad es que inclusive ya en la práctica ya privada es mucho más difícil. Aquí hay que ser hay que hacer mucho hincapié con este tipo de pacientes, ¿no? Cuando tenemos una paciente en medicina privada, la verdad es que habitualmente no nos arriesgamos a dar manejos conservadores porque sabemos que la posibilidad es altísima de que pueda terminar con una ruptura del embarazo ectópico. La verdad es que la experiencia, si somos sinceros, es mala. O sea, son muy pocas las pacientes que realmente cumplen todos los criterios para dar un manejo farmacológico. Y ahora, si eso lo pasamos a medicina institucional, o sea, un hospital público, pues la verdad es que digo, si prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos estamos en un hospital público también, pues obviamente son pacientes que, hay que ser sinceros, tienen muy poco apego a veces a las indicaciones. Entonces, la verdad es que nadie se va a arriesgar a dar un manejo expectante o farmacológico a una paciente que tiene un riesgo altísimo de regresar con un embarazo ectópico.
roto, obviamente, y ya con una complicación mayor. La verdad es que esto suena muy bien, siempre dar manejos muy conservadores, pero la realidad es que la experiencia es poca. Sí valdría la pena seleccionar muy bien a su paciente y que la paciente sepa perfectamente los pros y contras de los manejos. Ujú. Gracias, doctor. Este, ¿Qué seguimiento podríamos darle a una paciente primigesta con embarazo ectópico en cuanto a un seguimiento y cuándo pueda volver a embarazarse? Ok, pues mira, todo depende también mucho del tipo de cirugía que se hizo para valorar cuál es el momento ideal para que ella pueda volver a embarazarse. Mucha literatura recomienda que pacientes con embarazos ectópicos por lo menos deben estar entre 6 meses a un año con métodos anticonceptivos para evitar que se vayan a embarazar. Y esto se hace mucho más hincapié en pacientes que se someten a cirugías quirúrgicas conservadoras, como salpingostomía, porque acuérdense que, y ya lo repetimos 1000 veces, ¿no? Son pacientes con más factores de riesgo, ¿no? Un ectópico previo y una cirugía sobre la salpinge. Sí, por lo menos son entre 6 meses a un año si quiere volver a embarazarse. El seguimiento, la verdad es que prácticamente es el mismo de cualquier paciente. Obviamente aquí sí hay que hacer mucho más hincapié en nuestra paciente si decide embarazarse otra vez, que digo, a fin de cuentas no es una contraindicación de volver a embarazarse, que tiene que ser muy cauto y tiene que ser muy oportuno el control prenatal. Y ya lo dijimos, el ultrasonido del primer trimestre básicamente va a poner a la paciente en otro tipo de contexto, ¿no? Si es una paciente que tuvo un ectópico hace un año, estuvo todo perfecto, se sometió a una laparoscopía, se hizo salpingectomía, se cuida un año completo la paciente y se desea embarazar, por ejemplo, ahora, pues lo ideal es que esa paciente sí o sí debe tener un ultrasonido transvaginal, idealmente en primer trimestre, para estar seguros que no estamos ante un embarazo ectópico, pues porque tiene un riesgo latente, ¿no? No quiere decir, y eso sí hay que hacer mucho hincapié con las pacientes, que el hecho de tener un ectópico quiere decir que siempre van a ser ectópicos, ¿no? Que tampoco es la regla con los abortos, ¿no? Un aborto no es la regla a seguir, que va a seguir teniendo abortos la paciente. Perfecto, doctor. Nada más que nos están preguntando, ¿manejo solo con ostomía? Manejo solo con ostomía, ¿se refiere a salpingostomía? Ajá, parece que sí, es que nos dejaron esta pregunta. Sí, digo, es lo que decíamos, la salpingostomía es un manejo quirúrgico, al final de cuentas, conservador. Hay que ver cuál es la paciente ideal para hacer una salpingostomía. De hecho, hay literatura que recomienda hacer, antes decían salpingostomía lineal. La verdad es que lineal quiere decir que literal haces una incisión, haces hidrodisección, o sea, literal con solución, se expulsa el embarazo ectópico, lo extraemos y hay dos opciones. Puedes dejar la salpinge literal abierta, o la otra puedes dar unos puntos con Vicryl habitualmente. La verdad es que no hay ninguna diferencia si la salpinge se queda completamente abierta o si damos puntos con Vicryl. Pero pues obviamente lo que hay que tomar en cuenta es que es una paciente que ya tiene dos factores, ¿no? El ectópico previo y una cirugía sobre la salpinge, y hay que tomar en cuenta que es una paciente que tiene un riesgo, y obviamente los que hemos metido embarazos ectópicos aquí sabemos que la salpinge es un órgano muy, muy friable. Lo que es salpinge y ovario son extremadamente friables. Entonces, con un poquito de manipulación extra que tú des o un punto extra que des, las que sangran mucho. Entonces, tiene riesgo que sangre más, se forma un hematoma y eso puede complicar mucho más una cirugía que relativamente puede ser sencilla de resolver. Ok, doctor. Son todas las preguntas. Las demás son felicitaciones hacia su ponencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta Excelente luego. tarde. Hasta luego. Hasta luego. Concluimos por hoy y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a los participantes y a nuestros ponentes. Y nos vemos la próxima semana. Por favor, igual día martes.